¿Qué preguntas nos habitan como sociedad? Soy Etel Valladares. Bienvenidos a Entre Voces, el podcast donde las inquietudes encuentran análisis. Soy Ezra López. Cada semana exploramos lo social, lo humano y político. ¡Comenzamos! Desde ya le doy la bienvenida al psicólogo Marco Gallardo. Marcos, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y bueno, Ezra, comenzar ya, que para luego es tarde, decimos. Sí, darle la bienvenida a Marcos. Gracias por acompañarnos. Para dar una breve reseña de Marcos, es psicólogo clínico y social, es un experto en desarrollo y ha trabajado con poblaciones vulnerables como la comunidad LGBTQI, jóvenes y víctimas de violencia. Y tiene un enfoque muy claro en atención a pacientes, sobre todo en los últimos 6 meses, ¿cierto, Marcos? Trabajando con atención clínica con pacientes con TOC, que ese es uno de sus enfoques. Ya él nos dirá un poco más de eso. Y pues también tiene un enfoque de terapia cognitivo-conductual, y él nos va a aportar esa mirada del impacto de la precariedad en el afecto y cómo eso opera en amar en tiempos de IA, ¿no? Porque en este tiempo de hiperconectividad digital, pues obviamente los modelos de lenguaje nos generan muchos temas y hoy se han convertido no solo en herramientas de trabajo, sino también en herramientas que canalizan ciertas cosas que tenemos. Así que bienvenido, Marcos, y gracias por aceptar el espacio y poder conversar con nosotros el día de hoy. Así que a mí me gustaría quizás iniciar un poco pensando en este tema. ¿Qué implica esto de amar en tiempos de inteligencia artificial y por qué empieza esa fatiga social de esta era digital, Marcos? Bueno, definitivamente el tema de la inteligencia artificial ha venido a impactar muchas esferas, ¿no? Y el tema del vínculo, de cómo nos relacionamos, no queda lejos de ello. Entonces, una premisa importante que tenemos que recordar es que como seres humanos somos seres sociales. Entonces, es difícil el tema de que pensemos o que concibamos al ser humano como un ser solitario, en el sentido de que vivamos en soledad. Entonces, ya que pues somos seres sociales, somos seres gregarios, cuando por toda esta cuestión de la modernidad, de las nuevas tecnologías, de la prisa que nos impone el sistema en el que vivimos y demás, en algún punto llega esa sensación de soledad, de vacío. Entonces ahí entran, digamos, al rescate un poco esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Y es ahí donde nos topamos cuestiones que Ethel hace ratitos estaba mencionando. Personas que de repente se casan con robots, ¿no? Entonces, no sé, no podemos desprendernos del otro, en el sentido de que somos seres interdependientes. Entonces, si por diferentes razones el otro no lo vemos como disponible, o tenemos como algunas dificultades en la interacción social o en el tema de conseguir pareja y demás, entonces vemos en la inteligencia artificial como un salvavidas, ¿no? Y es ahí donde de repente le preguntamos a la inteligencia artificial y que de repente creo que el problema no está en usarla, el problema está de repente en cómo lo usamos. Entonces, tal vez ahí ese tema, por ejemplo, de preguntarle a ChatGPT o preguntarle a la IA de nuestra preferencia que analice, por ejemplo, una situación de pareja donde le exponemos y le ponemos como toda la situación de lo que pasa y le pedimos consejos a la IA, ¿no? O también ese tema
qué sé yo, de que nos vinculamos con la IA como que fuera una pareja, donde le revelamos las cosas más íntimas nuestras, y de repente no estamos tan dispuestos o tan abiertos de contárselo a una pareja física, ¿no? Una pareja. Entonces, eso nos trae al tema que nos permite no sentirnos solos, digamos, pero recordar que al final estamos interactuando con una máquina. No es una persona, no es un ente que puede leer, aunque pareciera que nos conoce como muy bien, pero eso pues es a partir de lo que le hemos contado, lo que le hemos dicho. Pero no es un ser humano que puede interpretar gestos, miradas, silencios. Entonces el feedback o las respuestas que nos dé pues no son completas, ¿no? Porque es una máquina que pues está programada para brindar respuestas, y brindar respuestas que muchas veces son respuestas que nos satisfacen, en el sentido de que la IA, ustedes van a encontrar que muchas veces nos da respuestas como que nos está dando la razón casi siempre. Y cuando muchas veces en los temas de pareja, en el tema de las relaciones sociales, no siempre tenemos la razón, ¿no? Y muchas veces es necesario que nos confronte. Y a veces a la IA eso se le escapa, porque vuelvo, insisto, no es un ser humano. Entonces, por ahí empezaría, y esas son algunas consideraciones que creo que podemos poner sobre la mesa. De mejorar el proceso de emparejamiento, y hay tantas aplicaciones que lo que buscan es conectar, ¿no? Y proceden justamente a generar este marco de conexión, pero hay unos datos que a mí me llamaron mucho la atención, y porque los saco a colación es porque pareciera que hemos llegado a un punto donde la tecnología de conexión tampoco ha funcionado del todo bien. Según algunos datos de un estudio, revelaban que el 50% de la generación Z y el 40% de los millennials afirmaban que el costo económico de salir en sus citas obstaculizaba directamente el logro de sus metas financieras básicas, y que el costo promedio de una cita ha incrementado mucho para los millennials. Por ejemplo, en el caso de los millennials hablan de $252 más o menos, y $205 para la generación Z. Esto en países desarrollados. No me quiero imaginar América Latina, donde estos estudios no se hacen con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, y eso ha generado un desgaste donde, pues sí, la gente se ha desencantado del proceso de conectar con apps que no te permiten generar ese proceso de tener una cita, o que no logran esas expectativas, y que entonces buscas respuestas en una inteligencia artificial. ¿Cómo ves esa relación? Y ahí le doy justo el paso a Ethel para su pregunta también. ¿Le sigue Marco o pregunto yo? Repregunto. No, Ethel. Va. Ok, entonces sobre eso, Marco, porque hablamos de un gran silencio, ¿no? Psicológicamente, de repente tú puedes traducir mejor el tema de la generación Z, el tema de las parejas. Ahora estamos enfrentando una crisis solitaria, ¿no? Habrás leído tú, habrás mismo participado en estudios o compartido. Entonces, la mesa vacía, Marco, no está la pareja de los 90 o de los 60 o de los 70 en las que, como tú planteabas, se tenían discusiones, no siempre se tenía la razón. Está la mesa, Marco, está el celular, y estoy yo, entre comillas, teniendo una plática al estilo pareja con un asistente de inteligencia artificial. ¿Qué onda con eso? Sí, y hay que ver eso que Ethel está diciendo, es, digámoslo, adictivo, ¿no? Porque en psicología le conocemos esta parte del reforzamiento positivo. Entonces, con la inteligencia artificial encontramos respuestas inmediatas, ¿no? Y muchas veces encontramos, como decía hace ratito, encontramos respuestas que queremos escuchar. Y de repente no son cosas que es como lo más de repente objetivo o lo más adecuado que nos puedan decir tal vez en
en una situación. Y tampoco es que estoy demonizando para nada. Creo que ustedes utilizan la inteligencia artificial, pero vuelvo, insisto, lo que dije hace ratito, no es usarla, es cómo la usamos. Entonces, y vinculándolo con lo que decían de este tema de la soledad, hay países, por ejemplo, tal vez no hemos llegado a ese punto en América Latina, donde la soledad se está considerando un problema de salud pública, porque es sobre todo personas mayores que están solas. Y cuando hablo de solas no me estoy refiriendo necesariamente a la falta de una pareja, sino desde los vínculos del tema de amistades y demás. Entonces, la soledad pasa factura. Y al tener esto de la IA que nos da como esas respuestas inmediatas y pues muchas veces nos dice lo que queremos escuchar, entonces estamos ahí atrapados y podemos tener como conversaciones interesantes, digamos, o profundas con una máquina, ¿no? Entonces, y yo que trabajo con personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que es a lo que me dedico en su mayoría, veo, por ejemplo, lo que veo en la clínica son personas que buscan respuestas en la inteligencia artificial y muchas veces se valen cuando tienen temas. Por ejemplo, hay algo que se llama TOC relacional, que es el tema de la duda, así como duda patológica con respecto a los temas de pareja, y pues auxilian de la IA para dilucidar y para entender lo que sucede o para abordar ahí sus dudas. Pero como yo le digo a los consultantes, a los pacientes, ¿no? Te puede calmar a corto plazo, pero a largo plazo perpetúa el problema, porque se vuelve como adictivo, porque salen más dudas y más dudas y más dudas. Entonces, en el TOC, que se basa básicamente en obsesiones y compulsiones, el tema de la inteligencia artificial se puede usar de una manera que al final termina dañando, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, ese tema que la soledad pasa factura y pues que buscamos de manera razonable, digamos, porque como decía hace rato, somos seres sociales, respuestas en esto. Y lo que Esdras decía del tema de las citas, ¿no? Creo que la sociedad en la que estamos y con la tecnología que se cortó un momento, lo siento. Sí, se cortó. Entonces, les decía que con la tecnología que tenemos hoy en día, en teoría ha venido como a hacer que acortemos distancias, ¿no? Que yo me pueda comunicar, por ejemplo, con, qué sé yo, con un amigo que tengo en España o una amiga que está en Australia, por ejemplo. Entonces, excelente, me ayuda en eso. Pero también ha venido a profundizar distancias con las personas que tenemos en físico. Este tema de estar pegados, por ejemplo, en el WhatsApp cuando estoy en una reunión, estar con el mismo chat GPT haciéndole preguntas o conversando como que fuera mi novio virtual, cuando de repente pues estoy alrededor de personas, de amigos, de familiares. Entonces creo que la manera en cómo se ha estado utilizando las tecnologías con las nuevas generaciones ha venido a dificultar un poco el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de cómo me vinculo en sociedad y cómo me relaciono con otras personas, ¿no? Y obviamente entonces ahí pasa factura este tema de cómo consigo pareja. Entonces, de repente nos limitamos y confiamos y funciona, ¿no? Puede funcionar. Confiamos en buscar nada más o pretender encontrar tu pareja a través de aplicaciones nada más.
Y cuando pues nuestros antepasados, nuestros familiares, abuelitos, papás, de repente, pues las aplicaciones de pareja no existían. Entonces, el problema en realidad no son que existan las aplicaciones, o sea, bienvenidos sean. La cosa está en enraizarnos o en limitarnos a eso. Y, y este tema de lo que comentaba de las habilidades que puedo tener para una vez tengo como un pretendiente o una persona con la que yo tal vez quiero tener algo, ¿cómo me vinculo con esa persona, no? Por ese mismo tema del efecto que las tecnologías o el uso de las tecnologías ha venido a impactar en la forma de vincularnos, de relacionarnos y hasta, porque en el tema de pareja, según la psicología social, eh, empieza con el tema de la amistad, ¿no? O sea, uno no es que, o idealmente, o no sé si idealmente, pero no es como el común, cuestión de que te conocí hoy y ya mañana nos juntamos y ya somos pareja, ¿no? Sino que es cuestión de primero entablar una amistad, conocer a la persona, este tema de ver si son gustos compatibles, porque contrario a lo que se cree que los polos opuestos se atraen, que pueden haber casos, pero lo más usual es que nos atraen personas de gustos similares, ¿no? O de intereses similares. Tal vez no una copia nuestra, pero sí personas que guardan o que tienen como preferencias, gustos, intereses similares a los nuestros. Entonces, si desde esa parte, digamos, me cuesta poder, con el tema de las habilidades sociales, me cuesta entablar vínculo de amistad, entonces, pues está difícil que al final pueda entablar una relación. Y si entablo una relación, eh, a veces escogemos mal, ¿no? Que igual no está nada dicho en las relaciones porque son cosas complejas, pero a veces tenemos como los red flags que decimos Y no lo vimos llegar. y pues, Ups. ajá, o lo ignoramos, ¿no? Entonces, y vuelvo, insisto, tampoco que sea la panacea, pero ese tema de la socialización como es hoy en día, igual el sistema donde estamos y eso, pues tiene efectos. Y ahí creo que la inteligencia artificial ha venido un poco a encontrar como o hacer respuestas en espacios vacíos, digamos. Y ahí es donde se abusa de ello, ¿no? Mira, A veces lo hacemos intencionalmente, pero, y es que yo creo que sí, como decía Marcos, en la IA está cumpliendo esa función de refugio que reduce esas fricciones, digamos, y el costo energético de esta sociedad que está bien hiperconectada, pero que también es hipercompetitiva, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar algo que es clave y es que al final de cuentas, la IA no es altruismo tecnológico, es decir, es un modelo de negocio que está estructurado no es un modelo en torno a algoritmos emocional ni de negocio, que, exacto, ni de amor. que tienen, exacto, que tienen engagement y que priorizan sustancialmente la retención perpetua del usuario, ¿no? Entonces, eso también en individuos y sobre todo en la población más joven, y quizás tú lo puedes saber mejor, pues genera esa relación de nula fricción y ese tema de costo económico, pero tiene también, así como estamos hablando... Ahí disculpa, Ezra, que interrumpa, pero te pregunto, ¿las relaciones son así? ¿Son cero fricción? No. No. Hay malentendidos, bueno, hay peleas. Hay discusiones todo el tiempo. Y así son las relaciones. Desde elegir una cortina y el color hasta elegir qué se va a cenar o si se va a elegir un restaurante o si te quedas en casa o si van a elegir un viaje o si visitar a fulano o a mengano. O sea, yo, bueno, no sé, Marco, aquí te están contestando, mira, es esto y dame tu opinión.
porque yo soy de otra generación, soy millennial, pero bueno, hay que aplicarlo, ¿no? O te adaptas y Nosotros también, ustedes también. Ay, es que yo me siento viejita, ustedes. Yo siento que ya soy. Yo parezco de 23, pero en realidad tengo Ya 30 estoy y para pico. jubilarme, ya estoy planeando mi retiro. Eh, dice aquí, mira, mira esto, Marco. Psicólogo Marco dice, yo ahora tengo la IA de voz a la par. Mientras trabajo, le hablo. De lo mismo que estoy hablando, investigación y opinión. Vaya, que era lo que antes teníamos, ¿no? Teníamos una pareja y le preguntábamos, fíjate que estoy haciendo tal reporte o estoy haciendo tal cosa, ¿qué te parece? O lo que te decía, dame el visto bueno de esta cortina, ¿te parece? O será que hoy fin de semana nos quedamos en casa, pedimos comida o vamos a visitar a algún familiar o algún pariente. Eso por un lado. Y lo que decían ustedes de las discusiones y de lo imperfecto, al menos a mí como humana se me educó temprano para vivir en incomodidad, pues porque entendemos que el mundo no es perfecto, ¿verdad? Y que siempre vamos a tener, como dicen, ese punto crítico. El punto de quiebre, el punto donde no se tiene la razón o donde hay discusiones, donde hay drama o no sé, ustedes descríbanmelo, pero ¿qué hacer, Marco? ¿Cómo se balancea eso? ¿Cómo no perder la línea? Porque a veces sí siento que no trazamos límites y o sea, estamos viviendo en la realidad alterada. A mí eso me asusta mucho. Sí, Y yo creo que ahí, vuelvo, insisto, el tema no es el uso, sino cómo lo usamos. Y Ethel dijo una palabra clave, y es el tema de límites. Es cuestión de saber, por ejemplo, de qué cosas son como de esas cosas no puedo hablar con la inteligencia artificial o no se las puedo decir, porque al final el producto de la IA o de lo que está detrás, digamos, o de lo que se saca dinero, somos nosotros, nuestros datos, nuestra información. Entonces, no sé, nada puede garantizar que los datos que estén en inteligencia artificial no se filtren, por ejemplo, o puedan ir a parar a ciertos lugares. Pero entonces es como tener límites, yo pienso de tiempo, en primer lugar, y también de cuestiones de las que puedo y no puedo hablar con la inteligencia artificial. Porque no sé, por ejemplo, la IA al final sabe mucho de nosotros, muchísimo, cosas que de repente ni nuestros amigos saben, porque me pareció curioso, yo no me uní a ese trend realmente, pero hace poco estaba en redes sociales este tema de darle este prompt a la IA y que te diga a qué te dedicas en una imagen a partir de lo que has conversado con ella. Y yo miraba las imágenes de personas que yo conozco y digo, sí, efectivamente, todo lo que sale en esa imagen es a lo que esa persona le gusta, las cosas que le apasionan, a lo que se dedica, etcétera. Entonces la conoce bastante bien o nos conoce bastante bien. ¿Por qué? Porque el recurso que utiliza son los datos de que nosotros le damos. Y no se trata, vuelvo, insisto, de demonizar la IA para nada, porque es muy... Y quien no utiliza la inteligencia artificial hoy en día creo que está en desventaja competitiva. Pero sí creo que tenemos que tener como algunos límites o algunos temas de lo que sí, cosas de lo que no puedo hablar con una IA, ¿no? Porque hay cosas que de repente, no sé, si tenemos los recursos, pues mejor vayamos al psicólogo, ¿no? Para poder hablarlo, para poder trabajarlo, etcétera. Pero no en un teléfono que lo que me está regresando respuesta no es un humano, sino que es una inteligencia artificial que de repente sí da muy buenas respuestas, pero no puede leer, por ejemplo, nuestras expresiones faciales, el tono con el que estoy diciendo las cosas. Y al final, aunque la IA trate de validarme de lo que le estoy hablando, pues va mucho más allá de eso, ¿no? Eso es lo que podría decir. entonces digamos que para cerrar al menos esta primera visión, hay un tema que a mí me hace mucho ruido y es, así como la IA tiene
que esto es real en términos de investigación. Así ha funcionado al menos las primeras, de que hay descarga cognitiva en el uso de inteligencia artificial a nivel cerebral, y por eso hay que trabajar estratégicamente en el uso de inteligencia artificial, incluso trabajo para reducir la descarga cognitiva que estamos teniendo. También a nivel emocional podríamos estar hablando de que tiene un efecto que, aunque si bien sirve de escaparate, también altera drásticamente la curva, digamos, de tolerancia y frustración humana, porque al final de cuentas, como decía Marcos, la IA muchas veces es complaciente con lo que dice, y eso cambia sustancialmente la forma. Cuando me acostumbro al patrón de relacionamiento con la inteligencia artificial, después, si lo traduzco en relacionamiento humano, no va a ser igual, justamente porque el ser humano va a actuar de otra forma en que lo hace la inteligencia artificial. Entonces, así como hay descarga cognitiva en su uso, también puede tener efectos sustanciales en cómo me percibo y en cómo eso tiene un efecto en mi relacionamiento con... Sí, sin duda. Y creo que con este tema, no sé, creo que se vuelve adictivo por este tema que les decía hace ratito de las respuestas inmediatas que nos da. Y también creo que de alguna forma nos hace ver el mundo en algunas cosas de una manera limitada, ¿no? Porque, como bien decía Ezra, con el ejemplo de la tolerancia a la frustración que puede evocar las situaciones o los vínculos que podamos tener. Entonces, sí, este tema de que nos va a ayudar con algunas cosas, pero nos puede limitar en otras, ¿no? Y sobre todo en el tema de la interacción con otros, puede pasar una factura, que si bien puede ser como un alivio o puede ser en extrema soledad, digamos, si al menos tengo la IA, pues qué bueno, ¿no? Pero no tendría por qué ser así, ¿no? Tendría más bien que la realidad, o no sé si ideal, pero en un mundo hipotético más, qué sé yo, más idealista o más satisfactorio, pues no tendríamos que tener o no tendríamos que estar solos, ¿no? Y no estoy hablando de soledad, hablándome o refiriéndome a la pareja, sino al tema de los vínculos que podamos tener. Entonces, sí, puede pasar factura tanto para bien, pero también para mal. Es como cuando salió el Internet, ¿no? El Internet nos está permitiendo tener esta conexión, esta conversación, pero el Internet mal usado hasta hoy en día, y que pues la IA se nutre o su mecanismo es el Internet, también puede tener efectos nocivos. Entonces, al final no es que exista o que no exista, sino es cómo lo usamos. Y si en ese uso es para descargarme emocionalmente constantemente, pues va a tener sus costos, porque la IA no te va a enseñar, por ejemplo, cómo gestionar tus emociones, al menos cómo entrenarlas, ¿no? No te va a enseñar a monitorearte en un ataque de ansiedad o al momento de que tengas una reacción emocionalmente fuerte, ¿verdad? De lo que necesitas. Sí, porque te lo puede decir en palabras, ¿no? Sí. Lo que está ahí escrito, qué es lo que puedes hacer, pero pues estar al frente de una persona, pues ya hay una diferencia, ¿no? Sí, calmarte, o sea, por ejemplo, el sistema nervioso, ustedes que lo saben bien, bueno, Marco, tú que eres psicólogo, no es lo mismo, ¿verdad? Tener una persona que le diga a uno, tranquilízate, o de repente, por ejemplo, noticias tan drásticas como que te despiden de un trabajo o que se fallece un familiar, ¿verdad? Son cosas en las que hay el contacto humano genera, me imagino yo, que físicamente alguna razón de fuerza, de tranquilidad para poder llevar la presión del momento. Sí, cosa que no lo vamos a obtener de una máquina, ¿no? De un dispositivo. Difícilmente, Ezra. Sí, no, y justamente para ir
hablar un poco del montaje, una cosa que a mí me llamaba interesante entre lo que estaba leyendo con inteligencia artificial era que los modelos de lenguaje han desarrollado un muy buen nivel de capacidad de regulación, de hecho muy sofisticado. Había unas investigaciones de 2024 y 2025 que demostraban que las inteligencias artificiales que son conversacionales reproducen con mucha precisión el conocimiento sobre la empatía, la gestión de la angustia psicológica, inducen muchos temas de autorreflexión, reducen creencias conspirativas y en algunos casos operan como sistemas digamos, de apoyo, ¿no? De alguna manera. Que de alguna manera en eso se han basado, para decirlo, porque cuando se usa efectivamente también puede ser un apoyo, porque en algunos países ya se están desarrollando algunos modelos de uso de inteligencia artificial para apoyo, pero que no desconectan del terapeuta. Es decir, como decía Marcos, se trata de cómo utilizamos la inteligencia artificial y cuando se usa con fines de salud mental, cómo son acompañadas a través de un experto en salud mental y no únicamente la inteligencia por sí sola, justamente para no, eh, digamos, dejar ese tema por lado. Porque, ¿cuáles son los mayores efectos, Marcos, que tienden a presentar las personas que usan inteligencia artificial y que ya presentan trastornos de salud mental? Por ejemplo, si has logrado identificar como situaciones que exacerba la inteligencia artificial sobre aquellas que no, digamos que ya hay problemas de salud mental, pero que al usar inteligencia artificial pueden generar mayor ansiedad o pueden generar mayor preocupación sobre ciertos temas, etcétera. Sí, ahí me hace recordar una cuestión, pero yo lo que podría decir es que tiene tanto, y no sé, creo que dependerá tal vez del modelo de IA o la aplicación que se utiliza, pero tiene como aspectos positivos y aspectos negativos. Por ejemplo, veía una investigación, no recuerdo de dónde, pero que si tú le das los síntomas a la IA de lo que te pasa, por ejemplo, le dices a la IA, tengo épocas donde estoy como muy feliz y otras épocas donde estoy como muy deprimido y esa etapa de felicidad me pasa esto, y en esa etapa de tristeza me pasa esto, ¿qué podría hacer? Entonces ahí la IA podría decir, podría tratarse de un trastorno bipolar. Entonces, si uno le pregunta, ¿y qué me recomiendas hacer? ¿A dónde puedo acudir? Entonces la IA como que hace una búsqueda, tu enfoque tal podría ser, o el más beneficioso, podría ser este enfoque y basado en la ciudad donde estás, estas personas se dedican a eso. Entonces, desde ese punto de vista, que hay personas, por ejemplo, a lo que yo me dedico, hay personas que pueden demorar hasta 14 años en tener un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Wow. Porque se trata mucho de pensamientos que son tabú, cuestiones que es como no estoy como dispuesto a contárselas a cualquier persona. Entonces esos, si me logro abrir con la IA, pues como que me puede orientar qué me pasa y me puede decir a dónde puedo acudir. Y eso desde el punto de vista positivo, digamos. Pero desde la parte como no tan buena, podríamos hablar de, primero, recurrir constantemente a la inteligencia artificial cuando tengo crisis o tengo problemas, porque la IA, digamos, va a estar apagando fuego y en algún punto ese apagar fuego ya no va a ser tan funcional ni va a lograr apagar el fuego. Entonces ahí es cuestión de mejor busca ayuda, ¿no? Y por otro lado es este efecto que digamos que es cortoplacista. De, por ejemplo, en los problemas de ansiedad, me pasa tal cosa, entonces le cuento a la IA y la IA me dice, me valida y me dice esto, y me tranquilizo. Pero luego me enfrento otra vez a los detonantes que me dan ansiedad y la ansiedad regresa, ¿no? Entonces vuelvo y regreso con la IA a contarle las cosas, etcétera, y me tranquiliza. Pero vuelvo con la misma dinámica, me enfrento a otro detonante y me da mucha ansiedad y hago conductos de seguridad, etcétera. Entonces, sin querer queriendo,
la IA está contribuyendo a que el problema se perpetúe y que inclusive se empeore, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría decir. Y regresando un poco al tema de pareja, también lo que podría ver es cómo gestionamos los conflictos, por ejemplo, de pareja, conversándolo con la IA, ¿no? Cuando de repente sería más humano y de mayor conexión, que tal vez yo salga con un amigo o una amiga a tomarme, qué sé yo, una cerveza o un café y me abra con ella o con él, le cuente lo que sucede, pues esa persona pueda validarme, pueda escucharme y pueda tener como los pensamientos más claros una vez que eso suceda, en lugar de estarlo conversando con la IA, que al final pues es una pantalla donde yo leo las respuestas que me brinda, ¿no? Y es que también creo que se ha vuelto de manera muy concreta como una alternativa muy fácil para poder definir problemas. Por ejemplo, es que estoy teniendo este tema con mi pareja, como tú decías, y le doy y hago un prompt donde le doy toda la información de lo que está teniendo y se lo mando. Pero al final de cuentas, la intervención en pareja es justamente una intervención de dos y tiene implicaciones sobre los modelos relacionales que ellos dos están teniendo. La IA tiene la perspectiva de los miembros de esa relación y el terapeuta lo que hace es mediar y encontrar los puntos de encuentro entre las dos. Entonces también ahí deja un vacío muy fuerte que en vez de ayudar podría convertirse en una herramienta que exacerba los conflictos que ya tienen las porque te puede dar una serie de soluciones que no necesariamente están basadas en todo el contexto de lo que implica y solo que pueden ser nocivas, ¿no? Y no sé ahí si la IA, espero que sí, que vaya mejorando, pero hay casos documentados, por ejemplo, de personas que tal vez terminaron suicidándose partiendo de las conversaciones que tenían con la IA. Entonces, con este tema del rol complaciente, sí, ¿cómo? Perdón que te interrumpa, psicólogo Marco, mucha investigación criminal en Estados Unidos, porque el registro de qué hacía, con quién hablaba, habló con tal chat y esto se lo expuso antes o de ir a cometer un crimen o de la automorición, como decimos aquí, o de autodesvivirse. Entonces, es bien crítico, Marcos, la investigación, la evidencia periodística de las notas que uno redacta como periodista hoy día es su único amigo o la última conversación que tuvo antes de tomar la fatal decisión fue hablar con un asistente de inteligencia artificial. Sí, porque la IA, y atrás y me va a corregir, puede llegar a delirar, ¿no? O sea, puede dar respuestas así como bien random, bien nada que ver. Así como te puede dar respuestas muy buenas, pero cuando no sabe de algo se puede inventar las respuestas. Entonces, de tanto hablar o de tanto insistir, tal vez le da la razón. Sí, esta vida no vale la pena y lo mejor es que te desvivas, ¿no? Entonces, así como, y enlazándolo con lo que Esdras decía, si solo está escuchando mi versión de las cosas, pues puede que me dé consejos no tan sanos, y al final en lugar de mejorar las cosas, puede terminar empeorándolas, ¿no? Entonces, eso, y vuelvo, insisto, el tema no es el uso, sino cómo lo uso, que eso es el tema clave. Sí, porque yo leí algunos casos, por ejemplo, en Colorado, un usuario de nombre Travis, y ahí se lo voy a leer tal cual está dicho, él transita el duelo de la muerte de su hijo con una IA que se llamaba Lily Rose, pero llegó al extremo de casarse con el avatar en una ceremonia digital tras dejar de ver a la máquina como un eso para percibirlo como ella. Y de forma similar hay otra usuaria que describió su conexión con inteligencia artificial como amor puro o incondicional. Y ella habla de una pasión arrolladora, que sentía como mucha conexión. Entonces, están como los dos extremos, es decir, cómo sustituyo un vacío emocional con la inteligencia artificial, perdiendo un poco la noción de que es una herramienta
tecnológica, una máquina, y genera un vínculo afectivo que solo funciona de mi lado, porque el otro lado no hay nada. Y por el otro lado es cómo la uso como una herramienta terapéutica para arreglar mis problemas de pareja cuando no necesariamente es la mejor alternativa para solventar mis problemas. O la usamos para ayudarnos a encontrar pareja también, ¿no? Ujú. Sí, sí, es que como seres humanos somos complejos, ¿no? O sea, lo que decía al inicio, somos seres gregarios, somos seres sociales y somos seres que no estamos hechos para vivir en soledad. Entonces, si estamos en ese extremo donde pasan cosas desagradables de repente o estamos ante cierta situación, pues la IA es un escape, ¿no? Y llegamos a estos extremos de lo que contaba Esdras, de casarnos con un avatar, ¿no? Y son cosas que desde nuestra lógica y desde nuestro contexto podemos verlo como descabellado, pero creo que cada vez más personas en el mundo que estamos hiperconectados pero más aislados, lo ven como más, no sé si normal, pero como una posibilidad, ¿no? Entonces, son cuestiones que son dilemas éticos y dilemas que nos tenemos que cuestionar y a la vez responder, ¿no? Y creo que ahí los gobiernos tienen como un papel importante para ver cómo regulan y cómo intervienen en esto. Por ejemplo, en Australia estaba leyendo que se prohibió, por ejemplo, que los menores de 16 años tengan redes sociales. Sí. Entonces, tienes que borrar ese tipo de cosas. Perdón que te interrumpa. Si, por ejemplo, en el caso de las mamás que son bloggers o que tienen o que iniciaron cuentas con temas de bebés que interactúan, ¿no? Aunque sean humanas, tienen que moderar su contenido con los menores de edad y la manera en la que los van a exponer a su pantalla, por lo menos como tú lo estás planteando, de 0 a 16. Uh-huh. Sí, o sea, la pantalla, por ejemplo, y los dispositivos nos están permitiendo tener este contacto que estamos teniendo en este momento y pues qué bendición, ¿no? Pero nos vamos al extremo a veces y es como estoy físicamente presente en una reunión o en mi relación de pareja, amigos, pero mentalmente estoy ausente porque estoy, qué sé yo, chateando, estoy en el mismo TikTok o estoy en otras cosas, menos en el tema de cultivar el vínculo y cultivar la relación que estoy teniendo, o sea, de la sociabilidad que estoy teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, son temas que qué bueno que los traigamos esta noche a la mesa y que son cuestiones, pues, que vale la pena que reflexionemos como sociedad, pero no solo reflexionemos, sino que accionemos, porque la salud mental de nosotros y de la sociedad está en juego, ¿no? Porque es ya lo que son los Reels, los TikToks y todo eso, diseñado para que sea activo y está diseñado que pasemos la mayor parte del tiempo en eso y mientras más en las compañías pues más facturan, ¿no? Dinero. Entonces son cuestiones sobre las que tenemos que accionar sin duda. Y es que aquí hay un punto que quizás es estratégico justamente como para hacer el puente de lo que es irreemplazable. Por un lado, tenemos que los chatbots, o sea, las relaciones humanas, como tú decías, Marcos, no son libres de fricción, tienen una serie de elementos con las que tenemos que aprender a transitar e implica el proceso de otras cosas, pero los chatbots, a diferencia, realmente carecen de límites de saturación, están, digamos, adaptados, codificados para ser pacientes, invariablemente, estructuralmente incapaces de sentirse, incluso experimentar temas de agotamiento por el egoísmo del usuario, que hay que decirlo. Podemos en nuestro
proceso de uso, pues obviamente salen muchas cosas y el conocimiento es el que hace que yo pierda un poco el contacto con la realidad y asuma que ese chatbot puede reemplazar mis conexiones humanas, pero realmente es irreemplazable el tema de responsabilidad afectiva y entender cómo existe esta conexión asimétrica con la inteligencia artificial, ¿no? Es importante cómo las políticas regulan el marco de funcionamiento, para qué puedo utilizar inteligencia artificial, cómo se va a usar. No necesariamente es limitar el acceso, sino es asegurar elementos, digamos, adecuados y pertinentes para evitar reducir riesgos, ¿no? Sí, no, sin duda, creo que esa respuesta, basada en lo que les decía, no viene desde la individualidad, sino que viene desde la colectividad. Y esa colectividad es quienes están llamados a regular esto, porque las compañías difícilmente se van a regular solas, ¿no? Tiene que venir desde entes externos. Y en este caso, el más o el idóneo son la institucionalidad, ¿no? Wow. Y que son cuestiones que de repente podríamos ver, no, es que cada quien es dueño de su uso. Pero si nos vamos a eso, los cambios no, o los que pretendemos o los que nos convienen, no van a ocurrir. Con eso que les decía, por ejemplo, Australia, si dependiera de cada padre de familia o del mismo adolescente usarlo o no usarlo, pues el uso de menores de 16 años siempre va a ocurrir, ¿no? Pero ya que entra la institucionalidad y dice, esto no es posible de menos de 16, entonces ahí ya hay un cambio. Te voy a llevar. Entonces eso no... Si infringes la ley, si no, es... Entonces eso no depende de la persona individualmente, sino que, o sea, no todo, sino que esos cambios tienen que venir desde arriba, ¿no? Y desde entes externos. Ok, ese es muy buen planteamiento. No es en el caso de una decisión que pueda tomarse en el seno de un hogar o de mí misma, ¿no? Sino que tiene que haber una ley, así como mencionabas Australia, Europa también lo hace, es muy importante. Europa constantemente está llevando a fiscalizar, ¿verdad? ¿Qué hace Facebook? ¿Qué hace TikTok? ¿Qué hacen todas las plataformas? Esto me lleva, Marco, a la segunda parte que has planteado certeramente, la institucionalidad. Esto me lleva, Marco, a preguntarte sobre el desmontaje de este sistema desde tu criterio como psicólogo. Te pregunto, Marco, ¿la IA nos está dando lo que necesitamos con qué? ¿Con qué finalidad, tu perspectiva? ¿Nos está entrenando? ¿Será esto para que necesitemos cada vez menos de lo real? Yo te mencioné dos palabras, realidad alterada, en el primer bloque. Entonces, en esta etapa que la hemos decidido llamar desmontaje del tema de la IA y las relaciones amorosas, ¿en qué estamos? ¿Nos está dando lo que necesitamos o nos está entrenando para que cada vez necesitemos menos de ese mundo real? De esto, porque a pesar de que estemos en una pantalla, pues Marcos, tú tienes una vida, tú respiras, tú estás en un lugar en este momento, Ezra también, yo también, o sea, somos humanos. Yo creo que nosotros estamos entrenando la IA, ¿no? Porque al final la IA se basa en las preguntas que nosotros les hacemos o los prompts que le damos, etcétera. Y en la medida en que eso sucede, la misma IA se va perfeccionando, ¿no? Y ya sabe las respuestas que nos gusta escuchar o las que probablemente son como las más cercanas queremos leer, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que en su uso desmesurado, creo que nos termina dividiendo y, como decía Ethel, viviendo en una realidad alterada. Porque asumamos, por ejemplo, en el papel donde de repente yo tengo mi pareja, ¿no? Y los dos recurrimos a la inteligencia artificial para desahogarnos en una relación, o sea, a partir de una discusión que tuvimos y
cada persona le da su perspectiva de la cosa y tiene una plática interminable, como que estuviera con una pareja, Darle cuerda. donde y se me viene a la mente un caso de una persona que conozco que me contó eso. Me pasó X cosas, me comentó con mi pareja y yo le pregunté a ChatGPT y le di como todo el historial de las cosas que habían pasado y ChatGPT me dijo que yo tenía la razón, que esto, que lo otro. Entonces, pero si nos vamos a eso, si la otra persona le da su perspectiva, tiene una conversación profunda y yo también hago lo mismo, pues al final la perspectiva de cada quien se va a ver reforzada y el punto de encuentro va a ser más difícil que lo encontremos, ¿no? Porque con esto de que es complaciente, pues cada perspectiva va a estar siendo más profunda o vamos a como arraigar más esa creencia. Como decías, tenemos la razón, necesitamos que nos confronten y que nos aterricen, ¿no? Se crece, ¿no? Y muchas veces, desde la y de esa manera nosotros crecemos también, ¿no? Oye, bueno, eso está muy bueno, de verdad interesantísimo, Marco, pero ahora voy a la otra parte del análisis que por la razón por la cual ha sido invitada y es invitado, perdona, es este punto de cruce, por lo menos de tu experiencia, Marco, tú que eres psicólogo, que ha trabajado con jóvenes, que estás con temas de población, la comunidad LGTBIQ+, has visto diversas, ¿qué será? Medidas o matrices o métricas de márgenes de la sociedad donde lo primero que hay es rechazo, Marco. ¿Ya? Desde estos grupos tú sabes que lo que se tiene garantizado en primer escenario, en primer plano es el rechazo y muchos otros traumas, tú lo sabrás. En este caso, donde el rechazo es una constante, por ejemplo, una comunidad LGBTIQ+, un grupo poblacional en riesgo, mujeres, qué sé yo, vulnerables. ¿La IA se convierte en un refugio peligroso o es mi aliado desde esos grupos que los traigo aquí esta noche? Yo creo que puede ser ambas cosas. Definitivamente se convierte en un refugio donde de repente si no tengo con quién hablar o si de repente no he salido, por ejemplo, en el tema de la población LGBT, no he salido del closet, y no tengo con quién hablar lo que me sucede, pues se convierte en un refugio por excelencia, ¿no? Porque en la IA sí confío, aunque a saber a dónde irán a parar esos datos, pero sí confío en la IA y ahí me puedo abrir y demás. Pero la cuestión está en el hecho de que ese uso puede terminar jugando en mi contra, ¿no? Por este tema de que pues la vida real no transcurre yo platicando con una pantalla o con un dispositivo. La vida real transcurre en el día a día. Entonces, cuando puedo usarla, por ejemplo, para que me oriente o me guíe sobre cómo abordar ciertos temas, creo que puede ser de ayuda en ciertas cosas, pero como decías anteriormente, con límites, ¿no? Sin contarle toda nuestra vida como que fuera un diario. Pero por otro lado, creo también que hacer esas cosas de alguna forma perpetúa la exclusión, porque si bien es cierto, tal vez puedo... ¿Qué puso ahí? Pongan guerra de la tortuga. No entendí el comentario. Pongan no guerra de la tortuga, creo que es un asistente virtual o algo, no sé. Puede ser. No sé. Entonces, entendemos nosotros y tampoco es que esto no es batalla, Marco, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que, a ver, los que se van conectando, yo sé que están acostumbrados a ver tipos de modalidades en TikTok donde dice, tac, 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 en la... No, pero sí dice que es un asistente. Un asistente, ay, la huirra de la tortuga, ay, Adolfo, madre mía, no, esa no la sabíamos, yo me sé 2 que 3 ahí. Yo tampoco.
La asistente de la tortuga no te la venimos manejando, Adolfo. Ahí nos va a disculpar. Y que comente cuál es. ¿Cuál es? Mándale ¿tenés foto o algo que puedas compartir? Oí. Entonces ya que aprovechamos, denle tap a la pantalla. No sé si funciona todavía eso. ¿Qué teorías me pero viene manejando? Moy me dice, no, pues yo solo soy moderadora. Aquí Marco, psicólogo, y Erra, especialista en inteligencia artificial. Yo invitada, Dios gracias. La anfitriona. La host. No sé, la de la host. La muchacha de la tortuga. Entonces lo que decía que en cierto modo puede perpetuar el tema de la exclusión y ser un aliado para eso, ¿no? O sea, un aliado de la sociedad, digamos, para que esta exclusión se perpetúe. Porque recuerden que, bueno, las compañías podrán decir lo que digan. Misa. Pero, podrán decir misa, pero yo sí creo que detrás de las compañías hay inversores y que desde ese punto de vista se procura que se instalen ciertas narrativas, ¿no? Dentro de la misma inteligencia artificial. Eso te lo dice Erra, perdón, para que sigas. Ahí hay una construcción bien oscura, Marcos. Bien oscurita. Para que lo amplíe. Sí, entonces en ese sentido, si desde ahí viene como financiamiento y ese tipo de cuestiones, no me extrañaría que en esa misma narrativa se instaure la visión occidental que tenemos, por ejemplo, de los grupos minoritarios o de las problemáticas sociales que nos aquejan. Entonces, refugiarnos en la IA puede ayudarnos, sí, sin duda, en ciertas cuestiones, pero no tiene que ser un refugio permanente o un refugio constante, y porque hacerlo al final creo que solo es ponerle un parche a la herida. Entonces, de alguna forma, la herida con termina... parche se cura. O sea, eso sí. ¿Cómo dices? La herida con parche se queda verde, no se te cura. Claro, y la herida ahí está, ¿no? Entonces, necesitamos más bien otras cosas, otras soluciones, y necesitamos más humanidad y no tanto más máquina. O sea, las problemáticas que aquejan a las poblaciones vulnerables son cuestiones que no se resuelven conversando con una inteligencia artificial, se resuelven a través de los valores humanos, el tema de la empatía, de promover al otro, el bienestar del otro y no dejar nadie atrás, ¿no? Entonces son cuestiones que se resuelven cara a cara, persona a persona, y no con una máquina, ¿no? Oye, aquí te dice Brandon, perdón, Erra, disculpa, dice Brandon, Brandon, tú, aquí te voy a traer a Marco para que te dé consejito. ¿Qué opina de la gente que usa la IA de psicólogos? ¿Tu terapia? Y Adolfo quiere ser amigo, ya eres amigo nuestro, Adolfo, automáticamente te otorgo el cargo de amigo, viste, amigos reales. De amigo, le damos ese rank, de la tortuga. Ese etiqueta. No, ya tienes la etiqueta de amigo, así. ¿Qué opinas? Sustitución de psicólogo, Marco. Pues sustituto no creo, en el sentido de lo que decía hace ratitos, ¿no? O sea, uno como psicólogo ve gestos, ve tonos de voz, o sea, escucha tonos de voz, el tema de la mirada, y uno también refleja, ¿no? Y eso una máquina, inteligencia artificial no lo sustituye. En ese sentido, creo que como para consejería u orientación de ciertas cosas, como lo que decía hace rato, me ocurre esto, otro, ¿qué podría hacer? ¿A dónde podría ir? Creo que eso está bien, pero agarrarlo de psicólogo personal, recuerden que pues la inteligencia artificial no tiene emocionalidad, no se va a alegrar genuinamente por lo que te ocurre, ni se va a entristecer por las desgracias que te pasan. No tiene emociones. Entonces, desde ahí creo que crecer emocionalmente
basado en contarle las cosas a la inteligencia artificial, creo que pues es difícil, ¿no? Y es que antes justo de leerte otras preguntitas que hay en la mesa, es que en el tema de la relación con IA hay una relación bastante asimétrica de poder, porque al final el que tiene el control de la conversación eres tú, es decir, la IA, lo que decíamos hace un rato, no te va a decir me estás tratando mal o mira, no quiero que hablemos hoy de tus problemas. Y eso generalmente, es decir, tú defines el marco, incluso ella va a ser complaciente y va a ir a lo que tú quieres. Si tú le dices que se equivocó, te va a sentir, incluso te va a pedir disculpas, te va a decir disculpas por haberte dicho esto o por haber hecho esto, porque es complaciente el marco de diseño que normalmente le han dado. Y por eso es que cuando se va a usar en parámetros de salud mental a nivel de política pública, uno de los cuidados es que haya sido entrenada para ese proceso, es decir, usar Gemini, ChatGPT, Cloud en materia de acción pública para decir ya podemos usar Gemini y ChatGPT como herramienta de consulta, no es así, porque cuando empiezas a utilizar la inteligencia artificial para ciertas actividades específicas, lo que haces es entrenamiento de datos con esa inteligencia artificial para que opere y funcione desde esa lógica. Ya tengo como algunos indicios de paranoia basado en lo que la IA me dice, dándole yo el contexto que le doy. Creo que sí podría ser posible que refuerce el tema de la paranoia, sin saberlo, porque al final la IA no entiende, ¿no? Es como lo que yo les decía hace ratitos, las personas que yo atiendo con TOC, el tema compulsión es el hecho de hacer conductas para quitar pensamientos que no quiero tener y emociones que me abruman, como la ansiedad. Entonces, personas que de repente están 3 horas con ChatGPT conversando de un mismo tema. 3 horas. Y el ChatGPT, o sea, y son cosas que yo veo en la atención con los pacientes, ¿no? No me estoy sacando, inventando el dato. Personas que pasan 2, 3 horas conversando con la inteligencia artificial sobre un tema. Y y lo siguen usando porque la inteligencia artificial les da respuestas inmediatas. Y ahí lo único que la inteligencia artificial está haciendo es perpetuar el problema y agravarlo. Pero la inteligencia artificial no es consciente de eso. En cambio, cuando, por ejemplo, se entrena a familiares o los pacientes me hacen preguntas a mí sobre cierto tema con el cual están obsesionados, yo muchas veces les digo, omito la pregunta y no la respondo, o le digo, no te voy a contestar eso, porque hacerlo no te ayuda. Porque es mucho de esto de entrenar a que puedan convivir con la duda y que puedan convivir con el malestar que les genera la obsesión que tienen. Pero eso, una IA no es consciente de eso. Entonces, sí puede, sin quererlo, reforzar un problema de salud mental que pueda tener. Y ya la pregunta de extra, si la vuelves a decir, porque ya se me olvidó. Que yo lo que mencionaba era que si el interactuar con inteligencia artificial se vuelve un espacio seguro, porque elimina todas estas barreras pues de los riesgos que implican las relaciones emocionales y le estoy usando ya sea para encontrar soluciones de pareja o para buscar pareja, entonces implica que de alguna manera estoy también quitándome las habilidades y los riesgos que implica realmente establecer relaciones y vínculos. Es decir, me estoy como desmembrando a mí mismo de esas propias capacidades humanas al centrar todo mi enfoque en la inteligencia artificial. Sí, sin duda, porque por ejemplo, cómo establecer amistad o cómo poder establecer un vínculo? ¿Cómo lo hago? Estableciéndolo. Justamente como yo siempre hablo de que el tema complejo de la IA no solo se trata de
hay rezago cognitivo, pero también hay un tema de alfabetización tecnológica en el que estamos muy atrás, y sumado a eso ahora la inteligencia artificial, el rezago de alfabetización tecnológica se incrementa en nuestras sociedades. Y la mayor preocupación no es solo el hecho de cómo la IA operacionaliza, tiene un montón de beneficios, pero justamente es cómo entonces la población a nivel global, porque no creo que solo sea en América Latina, consciente de las implicaciones que eso tiene. Y creería yo que hay un tema muy fuerte que pasa por educar, explica la inteligencia artificial, los límites de la misma, las capacidades que tiene, las mejores formas de uso, porque si no, se está usando desde el desconocimiento, se está usando desde la intuición. Y en muchos casos la intuición no es un buen amigo o no es la mejor forma de poder avanzar con un aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí pondría en este tema de hablar del debate ético y político que implica el uso de inteligencia artificial en esta época, y eso implica no solo el tema de amar, sino de cómo conectar en inteligencia artificial, es justamente la necesidad de concientizar a la población sobre el uso adecuado, pertinente de la inteligencia artificial, porque una de las cosas que nos ha pasado mucho con la tecnología es que la responsabilidad al final recae en el usuario, no en el creador de la plataforma. Entonces, se salvan justamente con los mensajitos de la IA puede cometer errores, etcétera, etcétera, o esta es una consulta, no de que son como los disclaimers de seguridad que te dan las herramientas, pero que al final de cuentas sí implica crear conciencia, y eso pasa por educar a la población. Y ahí es donde hay un elemento crítico, porque no tenemos ni marco político de política pública para regular o articular con la IA, pero tampoco estamos educando a la población para su uso pertinente. Y eso vuelve riesgoso. Y eso se vuelve riesgoso, es un riesgo. Entonces ahí es donde justamente sí necesitamos marcos políticos que nos permitan hacer ese match entre educar a la población para poder utilizarla adecuadamente. Algo que has mencionado alrededor de todo el programa ha sido justamente el tema de no se trata de la herramienta, sino cómo uso la herramienta. Pero el cómo usarla pasa por saber qué implicaciones tiene, qué limitaciones hay, cómo me puedo comunicar con ella, de qué manera sí, de qué manera no, en qué funciona, etcétera, etcétera. Y ese es un proceso que siento a nivel global se está haciendo de manera intuitiva. No hay procesos de sensibilización sobre el uso de la inteligencia artificial ni sobre el uso ético de la inteligencia artificial, porque realmente la inteligencia artificial no solo está desbordando la información, está desbordando muchísimas aristas de la vida del ser humano. Es muchísimo más fácil acceder a la información, pero es muchísimo más riesgoso porque con mayor facilidad se generan fake news, pero al mismo tiempo también es una herramienta que puede ser utilizada para orientarme, pero en esa orientación justamente pueden haber riesgos, sobre todo si se usa por personas que están pasando por situaciones críticas de salud mental, que lo que necesitan es la orientación de un profesional y no necesariamente la están teniendo. Y en países como los nuestros, donde la salud mental es un privilegio y donde el tema del relacionamiento y el amor en muchos casos pasa por ser un privilegio, porque también el tema de relaciones de pareja, no todos pueden acceder a un psicoterapeuta o un terapeuta de pareja para solventarlo. Entonces, esos vacíos son más fáciles de llenarlo porque la IA no me cobra nada. Solo entro al chat GPT y genero esto, pero no soy consciente de las implicaciones que eso tiene, y no lo voy a hacer si no me dicen que eso es. Entonces, para ser concreto, Marcos, perdón por perderme en el contexto, la pregunta es el rol de la educación en estos procesos del uso ético de la inteligencia artificial, más allá del plano profesional, en este caso del tema del uso personal, pero sobre todo también de las implicaciones que tienen en este
vector de relaciones o de comunicación con otros. Yo creo que como la inteligencia artificial, o sea, tiene larga data, pero como la conocemos hoy en día con estos, con estas aplicaciones como Gemini, ChatGPT, pues esas sí no tienen larga data, ¿no? O sea, tan recientemente. Entonces, mientras no tengamos como desde la institucionalidad o desde lo público, formas de cómo vincularnos o los límites que hay que tener, o si no existen estas como guías o estas restricciones de qué sí, qué no, edades y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa por mientras? Por una cuestión individual, ¿no? Por una cuestión individual de educarnos nosotros mismos, buscar información sobre ciertos riesgos, sobre las mejores formas de relacionarnos por ejemplo, límites de tiempo para usar, de límites en la cuestión de temas o de cosas que sí puedo o no debería abordar con una inteligencia artificial para pues poder ser más consciente de su uso. No sé si existirá, tal vez sí, alguna guía por ahí, pero desde ahí creo que podemos como nosotros individualmente guiarnos y agarrarnos de eso para poder hacer un uso más responsable, digamos, de la herramienta. Y ahí ya luego pasará, por ejemplo, por el tema de la familia, el tema de la escuela. Y no sé si habrán algunas escuelas pioneras o la misma universidad, por ejemplo, de hacer como un uso inteligente de la inteligencia artificial, un uso que nos sea útil y conveniente y que no nos ponga en riesgo. Y desde ahí creo que, y enlazándolo un poco con la pregunta que hacía anteriormente Esdras, corremos el riesgo, por ejemplo, yo actualmente ya no trabajo a nivel universitario, pero trabajé dando clases 10 años y yo me retiré antes de que eclosionara esto o sea, que saliera esto de ChatGPT. Entonces, pero me imagino hoy en día los docentes que han de lidiar con este tema de ensayos hechos por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que el estudiante, por ejemplo, no ejercita su intelectualidad, o sea, si no desarrolla el pensamiento crítico y todo se lo deja a la inteligencia artificial, pues no está ejercitada. Es como ejercitar un músculo, ¿no? Y si no ejercitas ese músculo, entonces no va a crecer, entonces no se va a desarrollar el pensamiento crítico. Eso es bien importante. Entonces, el pensamiento crítico, creo que nadie trabaja en desarrollarlo hoy día. Sí, sin duda. Y ha venido a perjudicar ese tema de la inteligencia artificial, porque pues muchas veces estoy seguro que los estudiantes ni leen lo que dice la inteligencia artificial, solo le dan como la instrucción, hazme un ensayo sobre esto, le dan copy-paste y lo suben, ¿no? Entonces, basado en eso, es como llevarlo al terreno de las relaciones humanas, ¿no? Y en ese tema del amor también, ¿no? O sea, si lo dejamos a conversación con la IA, pero no lo llevamos al terreno y no ejercitamos habilidades sociales y no lo ponemos en práctica, pues tampoco crecemos y se atrofia, ¿no? Entonces, eso. Y con el tema de los límites éticos y este tema de la educación, yo creo que es materia pendiente, y no solo materia pendiente de Honduras, sino que como sociedad, yo, según recuerdo, los mayores esfuerzos se han concentrado, me parece, en Europa, sí, en algún punto en Estados Unidos, pero con la nueva administración creo que esas cuestiones han cambiado un poco. Sí, fíjate, porque entonces, nada más, Donald Trump ha dado paso abierto a esto para hacer y deshacer. Y no me extraña, ¿no? Basado en la retórica y en la narrativa que tiene. Si desde el tema de que es negacionista el cambio climático, de ahí podemos deducir, ¿no? Claro.
Y pues la IA entraña muchos riesgos. O sea, si no se regula, vamos a ver cuestiones con el paso del tiempo que no afecten, o sea, que ya las hemos visto, ¿no? Pero tal vez hemos visto más afectaciones a nivel individual. Por ejemplo, yo estaba viendo en Twitter que creo que con la inteligencia artificial de Grok, de X, perdón, ya no es Twitter, que una chica estaba protestando que usaron una imagen de ella para hacer videos sexuales explícitos, Sí. basado en su rostro, ¿no? Entonces, ¿cómo eso la puede poner a una persona en una situación de tensión innecesaria? Entonces, son los riesgos que entraña la IA y cómo hablamos en este caso de una cuestión que perjudica individualmente a una persona, pero no estamos lejos de que hayan cosas peores que perjudiquen a grupos o que perjudiquen a sociedades enteras, ¿no? Y que venga a partir de cómo se usó la IA. Entonces, de ahí creo que el tema de los límites, aunque la parte libertaria diga que es dejar hacer, dejar pasar, como decía Ethel, Claro. pero sí necesita regularse. Es bien importante. Vamos a darle seguimiento a un comentario aquí de The Real Authentic. Creo que era Adolfo que se había conectado de otra cuenta anterior. Adolfo, el tema es dejar la pregunta en el chat porque realmente dejamos que los invitados pues desarrollen su idea, ¿verdad? Y pues nos guardamos el derecho también y la posibilidad de respetar la intimidad de la discusión, pero bienvenido a dejarla aquí en el comentario. Gracias a los que han comentado. Llevamos 2.500 likes. Muchísimas gracias. De verdad es interesante ver que pues, están conectados, ¿no? Con las preguntas que nos habitan, que es el objetivo de Entre Voces, pero puedes dejarla ahí en el chat y con gusto vamos a permitírtelo porque aquí dejamos pues que nuestro invitado se desarrolle. En este caso, el psicólogo Marco Gallardo, también lo pueden seguir a él en sus redes sociales. Marco, la grieta de la IA con el tema del amor y esta pregunta es que te lo dejamos aquí. Si el amor es una construcción de una historia común, te preguntamos, ¿qué historia tengo yo con un software que se está reiniciando cada rato y que puede repetirme la pregunta o sí en que lo dejamos o borra la conversación y vuelve y comienza y a lo que le pregunté dice sí o se disculpa? Esto es parte de lo que los politólogos dirían un extractivismo de la intimidad. ¿Qué piensas? Buena acotación, buena pregunta. Y yo creo que, aparte de ese extractivismo, que creo que sí estoy de acuerdo, yo creo que ese es un punto delicado, ¿no? Yo inclusive, algunas veces le he dicho algunas cosas a la IA que después me quedé preguntando, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué revelé esta información? ¿No? Porque al final todos tenemos una vida íntima, ¿no? Y una vida privada, que no necesariamente tenemos que contársela ni a nuestros seres más cercanos, ¿no? O sea, yo soy, por ejemplo, soy amigo de Esdras y Esdras pues sabe muchas cosas de mí, pero no sabe todo de mí y yo sé cosas de él, pero yo no sé todo de él, ¿no? Porque todos al final tenemos una vida privada, una vida íntima. Entonces este tema de revelarle cosas muy personales a la IA, yo creo que es un tema delicado y un tema que tenemos que ser conscientes de las cosas que le decimos a la inteligencia artificial, porque como insisto, no sabemos esos datos a dónde van a parar y con qué fines se van a usar. Imagínate, y viéndolo desde el punto de vista capitalista, desarrollada de América, imagínate yo que le digo, yo no influencié esto sobre esto y esto a una periodista loca ahí de hay una mujer de 38 años complicada, vayan, arréstenla y ¡pa! Ahí en el semejante problema. Ay, no. Sí, sin duda, ¿no? Horrible. Entonces, creo que pues tenemos que tener un uso consciente, individual
de la IA y al final la pregunta, y enlazándolo con el tema de pareja, que es lo que nos trae acá, es el tema de esto o mi manera de usar la IA me estanca o me ayuda a crecer. Y muchas veces el crecer depende, por ejemplo, de una reflexión, pero también de una confrontación de mi manera de actuar o mi manera de pensar. Y es ahí donde creo que hay un gap, una brecha, ¿no? Por ese tema de lo complaciente que a veces puede ser la inteligencia artificial. Entonces, eso, que para crecer muchas veces tiene que doler. Y la inteligencia artificial no está hecha para decirnos cosas que no nos agraden, ¿no? Y cosas que nos duelan. Fíjate, te voy a confesar algo que no es tan íntimo, pero Marco, justo hoy es que TikTok tiene límites de palabras, dice The Real Authentic. No sé qué querías preguntar. Querías preguntar porque veo que estás poniendo un emoji ahí, pero no sé qué quiere preguntar The Real Authentic. Pero Marco, justo estaba el otro día en una entrevista y alguien me decía cómo hace para sobrevivir, no sé, ¿no? En el mundo, cuando ves noticias y todo lo demás. Entonces yo les decía que yo tuve una oportunidad laboral una vez en la que me educaron muy bien para ver, como este refrán que dice que el diablo vive en los pequeños detalles. Entonces me educaron para ver como lo negativo, ¿no? O sea, te vas a una negociación, escuchas todo lo que pueda afectar y venís y o sea, alguien recoge lo positivo, alguien recoge lo negativo y bueno, dice él sobre, me salgo de mi pregunta, Marco, y voy a esta duda. Le quería preguntar a Marco, dice sobre la IA y qué distorsión puede tener al preguntarle todo. Entonces, si quieres, le contestas a él y luego te voy a contar el por qué yo no me siento satisfecha con la IA, porque yo estoy acostumbrada a ver todos los malos detalles, ¿me entiendes? Todo lo negativo, todo lo peor, y me parece peligroso porque veo un exceso de positivismo en inteligencia artificial que a mí, no es que yo sea negativa, pero me saca un poco a mi casilla, ¿verdad? Ojo al Cristo, ¿no? Ajá, entonces yo digo, entonces yo, Marco, yo soy bien así, no, a mí no me está endulzando pragmática. Sé brutalmente honesto, yo quiero que vaya a la yugular, de uno, o sea, porque yo así vivo, no sé si sea la mejor manera de vivir, Marco, pero he sido entrenada en la vida humana para ver lo peor, ¿me entendés? Por lo menos si no pasa lo peor, Marco, digo, bueno, solo lo imaginé, o sea, sí, me dio ataque de ansiedad, pero contéstale a él y luego me haces una observación a mí sobre ese tema de que le veo yo mucho exceso de positivismo. Dice The Real Authentic sobre la IA y qué distorsión puede tener preguntarle todo. Una, que te puedes hacer dependiente, ¿no? Velo, o sea, la analogía tal vez es un poco extrema y obviamente no funciona así, pero velo de repente como una droga, donde es adictivo, ¿no? Entonces, llevándolo como al extremo, es el tema de que seas muy dependiente, que tengas que preguntarle prácticamente sobre cualquier opinión, punto de vista o decisión que tengas que tomar. Entonces, al hacer eso, estás dejando de ejercitar tu habilidad cognitiva, tu inteligencia, tu capacidad de discernir. ¿Y qué va a pasar el día de mañana de repente que tengas que tomar una decisión y no andes dado? Entonces vas a entrar tal vez en crisis, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener como mesura, ¿no? Tenemos que ser como tener nuestros límites y saber que sí y que no, y no ser dependientes, porque también se puede crear este tema de sentir que estoy con un amigo al cual yo le estoy contando todo y que siempre me escucha, pero vuelvo, insisto, no es un ser humano, es una máquina. Y ahí puede, no sé, me estoy haciendo lo más fatalista y lo más al extremo, pero te puede conectar con la inteligencia artificial, pero desconectar con el mundo real, ¿no? Con el mundo que te rodea. Entonces, pues ahí ojo con esas cuestiones, ¿no? Y usarla, obviamente no estoy diciendo no la uses, sino usarla estratégicamente a tu favor, no en tu contra. ¿Okay?
Está muy bien. Creo Y con lo que... Ajá, Ujú. continúa. No, y con lo que Ethel decía, yo creo que como una analogía podría ser, por ejemplo, cuando nosotros nos caemos y nos raspamos y tenemos una herida, para que sane, de que nos curan, ¿duele o no duele? Duele, Duele. sí. Entonces, depende obviamente de la herida y depende de lo que utilicen para curarte, ¿no? Pero no es una cuestión de que me raspé y curación y esa curación pues no. Ujú. Es la positividad que tú decías. A veces con algunas problemáticas que tenemos como seres humanos necesitamos que nos aterricen y que nos digan y nos pongan el punto sobre la I, ¿no? Sí. El tema de que de que nos pongan en perspectiva y nos saquen de repente de esta visión de túnel que podemos tener o de esta visión individual de las cosas y nos pongan como en perspectiva de otro panorama, otros puntos de vista que no necesariamente nos va a gustar, no necesariamente es lo que nosotros queremos escuchar, y es ahí donde creo que está esta brecha con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el gran mágico detalle. Erra. No, yo iba a mencionar algo que más que un comentario alrededor de lo que Marcos desarrolló y que ya medio lo había mencionado, pero lo voy a amplificar un poco y que está atado a lo que The Real Authentic está preguntando, que lo que Marcos menciona es crítico en términos de lo que implica. Ya los estudios de inteligencia artificial han sido claros que hay un fenómeno de deuda cognitiva o atrofia cognitiva que genera la inteligencia artificial y que está centralizada por la pérdida de habilidades mentales debido a la delegación constante de tareas al software. ¿Qué implica esto? Y las principales áreas donde se ve el sedentarismo cognitivo, es decir, el cerebro deja de ejercitar el razonamiento profundo cuando solo está esperando las respuestas rápidas. Hay un debilitamiento del pensamiento crítico porque reduce la capacidad de cuestionar información, de tomar decisiones y desarrollar ciertas ideas. Hay pérdida de memoria y retención. Hay un estudio del Medilab del MIT que reveló que los usuarios que empleaban inteligencia artificial no daban ni una sola palabra de su propio texto artificial, una reducción de la actividad neuronal y también hay una atrofia en el aprendizaje temprano. Entonces, hay que ser cuidadosos en el uso de la inteligencia artificial y también hay varias técnicas o verifica la información que te permitan justamente asegurar que estás utilizando cerebralmente y tus neuronas no están delegando totalmente la tarea, tu acción en la inteligencia artificial, ¿no? El tema de primero aprende, cuando estás aprendiendo una habilidad desde cero, primero hazlo análogamente y no lo hagas con apoyo de inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con cuando lo usas como tutor, no usarlo como autor. Entonces, sí necesitamos trabajar porque además de todo esto que Marcos mencionaba, sí hay un tema cognitivo muy fuerte que la gente está dejando pasar y que tiene efectos en el funcionamiento de tu cerebro. Y entonces, esto se traduciría, Erra, también para las personas cuando ya vamos a la vida adulta, ¿no? Que si dejamos pasar esto y no agilizamos mentalmente, podemos ser presa de un Alzheimer o de algo así. O sea, una mente que carece de agilidad carecerá de ese ejercicio mental que nos tiene cautivándonos, ¿no? El hecho, justo el otro día, fíjate que yo te quiero comentar y compartirte un ejercicio que hice. Ustedes saben, vivimos en un país complicado con el tema de los cortes energéticos, ¿verdad? Por un momento, ustedes, se me descargó la computadora, se me descargó el celular y el corte era de las 7 de la noche, perdón, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Yo tomé una decisión y fue, ok, me voy a dedicar a mis quehaceres de la casa
Y después decía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? La necesidad de estar conectada, ¿verdad? Entonces dije yo, no, yo tengo aquí 3 libros que los estoy terminando de leer. Mentalmente uno se siente distinto cuando se aleja de las plataformas o cuando empieza otra vez a ejercitar hábitos que no necesariamente conllevan con un acompañamiento de una IA, ¿verdad? Por primera vez en mi vida, como por 12 horas, bueno, no por primera vez, por un buen rato ya en mi vida no me había encontrado como 12 o 13 horas en soledad, pero no en soledad en el sentido de estoy sola y estoy con esto, sino en soledad de ver qué hacer, ¿no? Para ejercitarme mentalmente y cómo procurarme esas horas. Y dije yo, o puedo salir con amigos o me quedo instruyéndome, ¿verdad? Dando una lectura, viendo ahí, analizando las cosas de los libros. Entonces, en esa parte es así, sí es peligroso lo que planteas, porque si no hay trabajo de aquí, de la cabecita y de este coquito loco, si ya todo está dado, o sea, corre peligro. Marco, ¿qué piensas de esto? Y luego ya para ir cerrando con algunas ideas. Sí, y yo agregaría, yo hace poco, hace como 3 días, estaba leyendo una noticia de que Brasil implementó una primera evaluación, evaluar conocimientos de medicina a sus futuros egresados. Y evaluó alrededor, bueno, Brasil es un país inmenso, ¿no? Entonces evaluó alrededor de 98,000 estudiantes que están a punto de salir a ejercer en el mundo profesional. De médicos. Y leía que descubrieron cómo, con alarma, que 13,000 no tenían los conocimientos mínimos para ejercer como médico. ¿Cómo? O sea, Entonces yo me cuestiono. ¿qué estás diciendo? O sea, eso es delicadísimo. O sea, 13,000 personas, futuros médicos, que no tenían los conocimientos mínimos aceptables para ejercer como médico. Wow. Entonces, yo me cuestiono si estos, no sé cuántos años son allá, pero supongamos que son 8 años, estamos en el 2026, es decir, que empezaron su carrera a finales 2019, 2018, ¿no? Entonces coincide con el tiempo de la aparición de estos, de lo que echa GPT, la IA y demás. Entonces, de estos 13,000, ¿cuántos producto de que le pedían asesoría académica y que la IA les hiciera sus trabajos, ¿no? Marco, la morfológica, o sea, pero me asustas porque me estás hablando de un profesional de la salud, no me estás hablando de cualquier periodista, pues yo te digo, pues la periodista va a tener errores y... En cualquier carrera es preocupante. Sí, pero el médico no, porque el médico me puede estar viendo un riñón, o sea, así como tú me ves mi cabecita como psicólogo y mi conducta o lo que sea, el médico me está viendo que sangre, presión, mi cuerpo físicamente, a ver si esta vena está bien o si mi corazón está con los latidos que debe tener, si yo comí o no, qué pasa en mi estómago, no sé, o sea, me sacas, me da preocupación eso que planteas, eso es grave. Y eso creo que no está alejado de la realidad hondureña, ¿no? O sea, yo que vengo del mundo de la docencia universitaria, no todos obviamente, pero sí muchos alumnos, no sé, uno detectaba cuando esta tarea no la hizo este alumno, solo le dio copy-paste o alguien más se la hizo, ¿no? Porque uno va conociendo a los alumnos y tampoco es que uno se prejuicia, pero uno sabe como las capacidades de las personas. Entonces, cuando me viene con una tarea tan perfectamente redactada, sin errores y hasta con comentarios o ideas que no son como las que uno sabe que esa persona piensa. Entonces, estoy seguro que hoy en día, no sé, con el tema de la calidad de profesionales que estamos sacando en las universidades con ese tema de la inteligencia artificial y el uso indiscriminado que se hace, pues no sé qué tan buenos profesionales estamos egresando, ¿no? Entonces ahí volvemos al tema de los límites que tenemos que tener, ¿no? Es para pensarlo, Marco, ahí te están comentando, dice Chris Cruz, le consultan al ChatGPT por los síntomas y le hacen el diagnóstico. Bueno, ChatGPT, porque yo ya lo he visto, te hace esta receta, ¿verdad? De cómo tenés que escribir la estructura de una receta de medicamento. O sea, eso realmente, no sé, ¿qué te diré? Erra, ¿querías agregar algo? No, es crítico y es... el tema de la regulación es importante, el tema que yo creo que aquí hay un tema crítico que es cómo se integra
porque la IA es una herramienta que al final ya llegó y no va a desaparecer. El tema es cómo se integra a los procesos de educación. La educación se rehúse a integrarla y a utilizar mecanismos operacionales para hacer vivo el proceso de aprendizaje, más difícil va a ser el tema porque va a ser una válvula de escape para los estudiantes. Entonces eso pasa nuevamente por marcos normativos y políticas sociales que tienen que ver con cómo educamos, cómo integramos, cómo conectamos, como igual en el tema de salud mental, porque en algún momento, si no es que ya está pasando en algunas partes del mundo, el tema de el uso de la inteligencia artificial en temas tan críticos como salud mental o en procesos de autodiagnóstico y automedicación se van a incrementar. Porque la gente va a creer que puede utilizar a ChatGPT, a Gemini, a Claude, a cualquier herramienta como su médico privado, como su psicólogo privado, y en vez de buscar la ayuda de un profesional, van a ir a estas herramientas. Y eso se va a incrementar sobre todo en las poblaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque son las que están más familiarizadas con las herramientas. Y más familiarizadas, pero no necesariamente educadas en el uso de las mismas. Y ahí es donde justamente necesitamos esa brecha. Es decir, usémosla, aprendamos de ella, pero hay que usarla con criterio, profesionalmente, con criterio. Entonces, pero no podemos tener el criterio si no estamos educados para saber cómo funciona el uso de la inteligencia artificial. Así como Word, Office, Excel se convirtieron en herramientas básicas de la educación, también necesitamos esos temas en el planteamiento educativo y encontrar un esquema de cómo se van a integrar, porque simplemente haciéndolo a un lado no vamos a cambiar nada. Y ahí el tema de la concientización de la población para que no la use indiscriminadamente por los efectos que va a tener en su salud mental o en sus relaciones humanas. Porque si ChatGPT es tu guía, mi terapeuta de pareja, fregado, ¿verdad? En términos de que difícilmente voy a llegar a soluciones aptas para solventar mis problemas porque solo me está dando una perspectiva. Sí, ese es un punto clave. Entonces, Marco, para cerrar tu perspectiva, déjanos una herramienta desde tu aspecto académico, psicológico, danos una conclusión sobre estas etapas. ¿Cómo habitamos, Marco, psicólogo Marco, este 2026 sin que se nos congele el alma? ¿Cómo le hacemos? Sin ni muy, muy, ni tanta. Yo valoro y tomo lo que Esdras decía, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y porque nos rehusemos a usarla, la inteligencia artificial no se va a ir. Entonces es cuestión de que sepamos cómo usarla. Entonces, lo que diría es, seamos mesurados en el uso, sobre todo de las cuestiones de nuestras interacciones o de las cosas que nos pasan a nosotros. Y creo que podamos tener como un uso más práctico, pragmático para cuestiones, por ejemplo, de nuestro trabajo, por ejemplo, qué sé yo, auxiliarme para crear posts en redes sociales si tengo algún negocio, cosas así por el estilo. Ese tipo de cuestiones que nos podamos auxiliar y obviamente no depender totalmente de eso y que también tengamos criterio. Y en el ámbito de la parte social, yo creo que es importante que volvamos a las raíces, ¿no? En el sentido de que no nos dejemos llevar por una máquina, un aparato, porque eso no reemplaza al ser humano. Entonces, si quiero platicar y tengo con quién, o si no tengo con quién, pues animar como a buscar, a tejer como estas relaciones, estos vínculos. Y si me pasa algo, pues mejor es como vamos por un café o vamos a tomar algo y ahí abordarlo, ¿no? Eso creo que es más valioso que el hecho de evacuar y recurrir siempre a la inteligencia artificial. Entonces, creo que para sobrevivir este 2026, yo creo que no se trata de no usar, sino depender menos de la inteligencia artificial, sacarle el uso o
o más bien usarla desde el enfoque de lo útil, ¿no? Para lo que me sea útil y no enfrascarnos en resolver todo con la IA. Y entonces regresar a lo básico es el tema de socializar, el tema de ponerle rostro a la interacción, y ese rostro es otro ser humano, ¿no? Entonces cultivar las relaciones, cultivar amistades y pues abrirnos al tema de, no sé, de poder interactuar con otros con fines románticos tal vez, y eso solo se logra, como decía, ¿no? ¿Cómo aprendo a manejar? Manejando. Entonces, ¿cómo aprendo a hacer eso? En términos del amor, Socializando. en términos del amor, y como ya se acerca Valentine el 14, en 2 días, Marco, ¿cómo consigo pareja? Pues saliendo en dates, ¿verdad? O sea, intentar escribirle a alguien, a veces no siempre la primera cita funciona, puede ser incluir a alguien y pensar, voy a salir con esta persona en 2 dates o tener varias dates hasta que encuentres a esa amistad, ¿no? Como dices tú, a esa persona con la que más o menos te empatas o congenias. O sea, no hay otra manera. Para encontrar pareja no la va a encontrar en IA, puede intentar apps de citas, puede intentar muchas cosas, pero físicamente, trate de hacer la acción, ¿verdad, Marco? ¿Será eso? Tomar la iniciativa de dar un hola. Sí, no solo fueguitos, hombre, solo empiezan a dar corazones ahí a lo loco y no dicen nada, no. En mi caso, yo quiero que me hablen, pero sí, o sea, animarse, como dice Marco, salir de la zona de confort sería, ¿verdad, Marco? Para intentar conectar humanamente con las personas. Y de por medio puede haber miedo, pueden haber temores, y yo lo que les diría es, háganlo aún con miedo, ¿no? Con miedo. Porque el miedo no va a esperar a irse. Entonces podemos actuar aún con temores, con dudas que podamos tener, pero si no lo hacemos, pues no lo entrenamos y no lo desarrollamos. Entonces, recuerden, ¿cómo aprendemos a manejar? Manejando. Entonces, pues eso. Gracias por tu tiempo, Marco. Esra. No, gracias a todos, gracias por estar por acá y acompañarnos en Entre Voces. Súper útil lo que Marco mencionaba y los esperamos en el próximo episodio. Gracias, Marco. Un gusto, gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Perdón, algo que se me olvidó, Marco. ¿Dónde te lo pueden localizar? Es correcto. ¿Cómo pueden contactarlo? Bueno, yo soy psicólogo, estoy en la ciudad de San Pedro Sula, aunque también atiendo de manera virtual. Son de las bondades que tiene la tecnología, ¿no? Me pueden encontrar a través de WhatsApp en el número 94 41 45 27, y en redes sociales tengo un Instagram que se llama talk.centroamérica. Entonces ahí está mi información y con gusto. Perfecto. Ya saben, si necesitan alguna atención especializada en temas de salud mental. ¿Celular? Gracias, Marco. Así que gracias, Marcos, por acompañarnos y por ayudarnos a hacer más ameno y a focalizar este tema que es cabroso, pero que es necesario ponerlo en la mesa. Así que muchas gracias y a todos por acompañarnos. Esto es Entre Voces, donde las preguntas que nos habitan encuentran voces que las piensan. Nos vemos pronto. ¿Qué te dejó este episodio? Queremos leerte en los comentarios. Y si este espacio te suma, suscríbete. Cada semana traemos nuevas conversaciones.